Buenos días, amadas hermanas. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico de Una mujer sabia, principios para vivir como Dios lo diseñó, de la autora Wendy Bello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mujer, Wendy Bello, que la has usado a través de muchas iglesias, a través de diferentes países, Señor, y te damos gracias porque permites que podamos estudiar en nuestro idioma conceptos que tú nos enseñas en tu palabra y que quieres que nosotros lo apliquemos y que seamos obedientes. Por tanto, Señor, yo te doy gracias por esta mujer y te suplico, Señor, que continuemos nosotras creciendo en lo que tú deseas que nosotras hagamos con nuestra vida como creyentes, que seamos obedientes y que busquemos la santidad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de cuestión de inversión y voy a leer el versículo clave que utilizó la autora. Dice: la mujer bondadosa se gana el respeto, Proverbios 11:16. Pero ella dividió el tema en dos aspectos. El aspecto de la semana pasada, hablábamos más que todo de lo que tiene que ver con ser uno, ayudar a los necesitados, practicar la hospitalidad, apiadarse del pobre, extender la mano al pobre, alargar la mano al necesitado, Dios ama al dador alegre, todo este concepto respecto del dar. Pero luego ella habla sobre que esta vida es la vida cristiana es una vida en que se invierte. Yo invierto mi vida en el reino de Dios para mí personalmente y luego lo cedo a alguien cuando yo hablo o cuando yo testifico de él. Entonces dice: una mujer sabia se invierte en otros. No todos tenemos el don de evangelista que nos menciona Efesios 4, pero sí podemos compartir de muchas maneras lo que tenemos. Nuestra familia es nuestro primer centro de inversiones. Cada historia bíblica que contemos a nuestros hijos, cada vez que oremos con ellos, cada pasaje bíblico que memoricemos juntos, estamos invirtiendo a Cristo en sus vidas. Siempre he creído que muchas de las cosas que vivimos, además de ayudarnos a crecer y de moldear nuestro carácter, también las vivimos para que luego compartamos la experiencia con otras personas, tal como hablamos en el capítulo 7 de este libro. Recordemos cuál es el título del capítulo 7. El capítulo 7 es llamada a instruir. Bueno, tú y yo somos el modelo que otras mujeres van a seguir. Comparte con ellas lo que Dios te ha enseñado, tus experiencias. Quizá es una compañera de trabajo, una vecina que está atravesando por una crisis o necesita de alguien que la anime, que le presente una mejor solución para evadir o derrumbarse ante su realidad. Puedes invertir en ella cada día parte de tu tiempo y los dividendos de tu cuenta celestial irán aumentando. Eso es acumular tesoros en el cielo. Volvamos al pasaje de Tito que he mencionado antes. Aquellas que ya calificamos dentro del grupo de adultas mayores, maduras o como queramos llamarle, tenemos la responsabilidad de enseñar a las que vienen detrás de las más jóvenes. Es el modelo bíblico que Jesús implementó: discipular. Pablo lo hizo con Timoteo, con Tito y muchos otros. No es nada complicado. El simple hecho de conversar con otras mujeres más jóvenes y compartir experiencias a la luz de la palabra te ayudará a invertir en ellas. No tengas temor, comparte tu vida. Hoy agradezco a Dios por las vidas de otras mujeres que han invertido en mí. Desde mi madre y mis abuelas hasta mentoras que ha puesto Dios en mi camino. Él las ha usado en diversas etapas, de diferentes maneras, y cada una ha dejado una huella en particular. Eso implicó que tomaran de su tiempo, que se sentaran a escucharme, se secaran lágrimas, que rieran, incluso que dieran de sus recursos. También significó que me amonestaran y me regañaran cuando fuera necesario. Ahora miro atrás y me siento feliz de haber contado con ellas, pero no me quedo ahí. Quiero hacer lo mismo para otras. Es más cómodo no hacerlo y mucho más fácil. Nos evitamos disgustos, frustraciones, tristezas, pero
nos habremos perdido ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiese estado dispuesto a lidiar con las flaquezas de sus discípulos durante 3 años? Él, el Hijo de Dios, sabía que era necesario compartir con ellos, invertir su tiempo, porque estos hombres tendrían luego la responsabilidad de continuar la tarea que él había iniciado. Quizás nunca podamos medir o nunca sepamos cuán lejos llegó ese tiempo que dedicamos a una jovencita, a la mamá más joven que nos llamó por teléfono, la esposa recién casada que nos pidió un consejo. Pero algo puedo garantizarte: en la economía del cielo todas las inversiones tienen éxito, y Dios multiplica nuestros esfuerzos. Por eso te dije al comienzo de esta sección que la vida cristiana no es cuestión de ahorrar, porque en el sentido espiritual lo que hemos recibido tenemos que invertirlo. ¿Recuerdas la historia que contó Jesús sobre el dueño y los siervos? La vamos a leer en Lucas 19, 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no me puse y me ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Ok? Él puso riquezas en las manos de estos hombres, pero no para que las escondieran, sino para que las invirtieran y las ganancias se multiplicaran. Él espera que tú y yo hagamos lo mismo. Querida lectora, sigamos la sabiduría de este libro proverbial. Compartir con otros y dar lo que tenemos es la vida que Dios diseñó. Cuando somos generosas e invertimos en otras personas de nuestro tiempo, recurso, cariño, esfuerzos, estamos sembrando en el reino, estamos tocando sus vidas. ¿Sabes? Mi abuelo tenía razón. Siempre que damos un plato, el Señor nos devuelve un caldero. Y no me refiero necesariamente a que nos devuelven el sentido material. A veces lo hace, otras veces no. Pero sin dudas nos devuelve algo mayor: el gozo de servirle y mostrar a Cristo. Esa recompensa no tiene precio. Entonces, las que asistimos a la clase dominical, acabamos de terminar, hace unos meses, terminamos nuestra serie de El Discipulado, ¿sí? Y aprendimos muchas cosas. Pero entonces, ¿lo hemos puesto en práctica? Entonces, quise buscar algo respecto de la iglesia con el discipulado y encontré, Héctor me dio un libro muy interesante que se llama El Plan del Señor para la Iglesia, de John MacArthur. Y como también recuerdan, estamos por terminar Fundamentos de la Fe, también por el pastor John MacArthur, en nuestra escuela dominical. Entonces yo quise mirar qué es esto. Entonces él habla de que la iglesia tiene
una anatomía. ¿Por qué una anatomía? Porque precisamente la iglesia ha sido comparada con el cuerpo. Entonces, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, en estos dos versículos está hablando en primer lugar de los pastores, pero luego él empieza a hablar de la anatomía de la iglesia y dice: no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2:19. Y él es la cabeza del cuerpo, que la iglesia, él es el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Entonces estuve mirando y el autor, el pastor John MacArthur, pinta de una forma que es la iglesia, mirándola como el cuerpo, como una estructura anatómica. Entonces lo primero es la estructura del esqueleto. Y simplemente voy a leer qué hace parte de la estructura del esqueleto. Esta es la parte fundamental, en donde hay como las bases. Dice: hay que tener una visión elevada de Dios, tener la autoridad absoluta sobre las escrituras, tener sana doctrina, santidad personal y autoridad espiritual. Todo esto el pastor Héctor Rivas ha estado enseñándolo en los últimos 2 domingos, dado que presentó su fecha de retiro. Entonces está animándonos a que estudiemos, a que profundicemos sobre qué es la iglesia, cómo es una iglesia sana. Y me llamó muchísimo la atención esto, porque habla de la anatomía del cuerpo humano. Entonces, ese es el esqueleto. Pero un cuerpo humano no puede andar solamente con el esqueleto, para nada. Entonces hay unos sistemas internos. Dentro de nuestro cuerpo hay sistemas internos, el de la sangre, el de este, el del otro. En el caso de la iglesia es la obediencia, humildad, amor, unidad, disposición para servir, gozo, paz, gratitud, dominio propio, responsabilidad, perdón, dependencia, flexibilidad, el deseo de crecer, fidelidad, esperanza. Pero habla de algo, esto es interno. Entonces tengo ya el esqueleto. Ahora tengo sistemas internos, ¿ok? Pero nosotros necesitamos algo muy importante en el cuerpo humano, que son los músculos. Y dentro de los músculos precisamente está aquel tema del que estamos hablando en Una Mujer Sabia. Los músculos. El primero es la predicación y la enseñanza. El segundo, evangelismo y las misiones. Tercero, adoración. Cuarto, oración. Quinto, discipulado. Sexto, pastorado. Séptimo, edificación de familias. Octavo, capacitación. Noveno, ofrendas, de lo cual también ayer habló el pastor. Noveno, compañerismo, de lo cual también ha animado el pastor continuamente. Y quinto y último, vistazo al exterior. Igual hay una parte importante que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Él es el Salvador, el pastor, el soberano, el santificador. Luego habla de qué pasa con la iglesia y cómo debemos obrar en la iglesia. Pero me quiero ir directamente al discipulado, que hace parte de los músculos de la iglesia para que se mueva, para que funcione el cuerpo. Vámonos entonces a la página 63 y veamos qué nos dice nuestro pastor MacArthur respecto del discipulado. Dice así: en Mateo 28, 19, 20, nuestro Señor dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ayer ese versículo lo tocamos en nuestra escuela dominical.
El discipulado involucra llevar a las personas a Cristo y encaminarlos hacia la madurez. En Hechos 1:1, Lucas escribe: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí le estaba enseñando. Es decir, el Evangelio de Lucas, el primer tratado, tiene que ver con lo que Jesús comenzó a hacer, y el libro de los Hechos es sencillamente la continuación. Cristo discipuló a los 12 y en el libro de los Hechos los vemos a ellos discipulando a otros. Más de 2000 años después, usted y yo seguimos llevando adelante lo que Jesús comenzó. Tenemos que continuar con esa misión. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Cada cristiano está participando en una carrera de relevos. Cada uno de nosotros toma el testigo, tiene otro nombre, aquí le colocaron eso, y se lo entregamos en la mano a otros. Ninguno de nosotros está metido en un esfuerzo único. Alguien invirtió en el Evangelio en nosotros y nosotros tenemos que invertirlo en otros. Quizá usted sienta que no sabe mucho. Busque a alguien que sabe menos que usted y dígale lo que sabe. Busque a alguien que sabe más que usted y escúchele con atención. ¡Qué sabio! Enseñe y aprenda. Yo abro mi corazón a las personas que discipulo y a la vez aprendo de otros. Todos tenemos que meternos en este proceso. Nunca nos aislemos, sino que seamos parte de una cadena de muchos eslabones unidos. En 1 Corintios 4 hay unos versículos que nos dan una perspectiva indirecta y maravillosa del proceso del discipulado. Pablo estaba escribiendo una carta de reprensión a la iglesia corinta, una iglesia que él mismo había plantado por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Los estaba amonestando porque se habían apartado de los elementos básicos de la fe y se habían involucrado en actividades pecaminosas. Quería corregirlos. En los versículos 14 y 15 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados míos, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Les dijo eso debido a que los corintios no se estaban preguntando quién le había dado a él el derecho de reprenderlos. Pablo les explica por qué. Él era su padre espiritual, había dado a luz espiritualmente a aquella iglesia. Notemos que Pablo se refiere a los corintios como a hijos amados. El discipulado hay que llevarlo a cabo con una actitud de amor. Usted tiene que poder decir: daré mi vida y tiempo por usted, oraré por usted y le haré partícipe de mis conocimientos. Si usted no se interesa por una persona y no está dispuesto a sacrificarse por ella, se está engañando a sí mismo si piensa que lo puede discipular. Pablo también advirtió a los corintios: discipular es correctivo, es como criar un hijo. Usted tiene que advertir a sus hijos acerca de las cosas que no deben hacer. No se les puede dar a los hijos solo instrucción positiva, necesitan también instrucción negativa. Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él conocía bien la importancia de la amonestación. En 1 Corintios 4:16, Pablo dice: por tanto ruego que me imitéis. El creyente que usted está discipulando va a seguir su ejemplo. Eso quiere decir que tiene que seguir de cerca el camino de desarrollo espiritual que él o ella están siguiendo. Tiene que ser capaz de proveer el liderazgo. No olvide, no obstante, que nuestro Señor no está pidiendo perfección sino dirección. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Usted necesita decir al hermano o hermana que está discipulando: quiero que usted me siga a mí porque yo sigo a Cristo. Usted no dice eso con orgullo, sino con humildad, siendo muy consciente de sus propias debilidades, y su ejemplo será de gran estímulo, porque sería muy difícil seguir a una persona perfecta. Pablo menciona otro elemento del discipulado en 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.
Pablo envió a Timoteo para enseñar a los corintios. En el proceso de discipular tiene que haber una comunicación de la verdad divina. Las personas funcionan sobre la verdad. Discipular es una función en la que todos en la iglesia deben estar involucrados. No es opcional. Tenemos que llevar a las personas al conocimiento del Salvador y luego pasar con ellos por el proceso de ayudarlos a madurar. Todos tenemos que discipular a aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Usted probablemente va a desarrollar diferentes tipos de relaciones con las personas que discipula, pero discipular no es otra cosa que cultivar verdadera amistad con bases espirituales. No es ser amigo de alguien porque a los dos les gusta el fútbol, la misma música, o tienen las mismas aficiones o trabajan en el mismo lugar. La esencia de su amistad la forma su mutua apertura a los asuntos espirituales. Eso es lo que permite continuar con el discipulado. Cuando usted discipula a alguien, básicamente le está enseñando a vivir la forma cristiana. Le está enseñando respuestas bíblicas. Un creyente es espiritualmente maduro cuando sus respuestas involuntarias son espirituales y cristianas. Esa es la manera de saber si el Espíritu de Dios está en control de la vida de alguien. Al discipular a una persona, se la lleva al punto en el que ya no tiene que pensar en cuál es la manera correcta de reaccionar, porque puede reaccionar rectamente de forma espontánea. Me encantó lo que dice el pastor MacArthur y yo te invito a que, igual que te he invitado en muchas ocasiones, busques una persona, tu hija, una amiga, para darle pildoritas. No necesitas sentarte horas y horas y horas. No, pildoritas para que vaya creciendo una relación entre tú y esa persona, quien Dios ponga a tu lado, y tú le vas enseñando el camino del Señor poco a poco, sin bibliazos. Es una amistad, no es una obligación de tener que hacerlo por obligación. No, es alguien que Dios te puso para que el mismo amor que tú recibiste sea derramado en otra persona. Entonces, Dios te va a abrir la puerta para poner a alguna persona. Si no tienes una persona todavía, órale al Señor para que el Señor te la ponga. Hay veces uno tiene muchas personas alrededor. De pronto alguien te llama y está en problemas con su familia. Y simplemente el que tú la orientes y le des la respuesta que Dios tiene para esa persona, ahí estás empezando a discipular. No necesitas llevar un libro, no necesitas hacer un estudio de toda la Biblia, ni nada por el estilo. Necesitas fomentar la amistad y dar respuestas espirituales para que esta persona ame y desee la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Bueno, nos hablamos el miércoles.